Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el programa Consejos Pastorales. Consejos Pastorales está diseñado para darte principios bíblicos para el diario vivir o el crecimiento en la vida cristiana. Ahora, yo te había convocado la semana pasada para una serie de nuevos programas que comenzamos hoy. Una serie de programas que vamos a tratar temas que en el diario vivir, en mi experiencia como pastor, me van diciendo: pastor, ¿qué pensás acerca de tal o cual tema? ¿Verdad? Y el tema con que quiero empezar esta semana es decretos. Decretos. Veo que se está usando mucho esa palabra. Hay gente que está a favor, que está en contra, dicen un cristiano no puede decretar, solamente Dios puede decretar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiero profundizar. Ahí va a aparecer el Zócalo, donde tú puedes escribirnos a través de WhatsApp y darnos tu opinión al respecto. ¿Qué piensas tú acerca de eso? ¿Puede un cristiano hacer decretos? Es decir, yo decreto tal cosa, ¿verdad? Yo decreto que, no sé, se van a cambiar el ambiente en mi casa, cosas así. No sé, coméntame tu experiencia, cómo lo has vivido, y podemos estar en comunicación al respecto. También eso me ayudaría para inclusive que me comentes para otros temas que a ti te interesan, que podamos hablar. Muy bien, yo quiero primero ver lo que dice el diccionario acerca de decreto. Decreto, dice, es la resolución que toma una persona u organismo con autoridad para el efecto. O sea, alguien que lo hace con autoridad, que tiene para hacerlo con autoridad, ¿verdad? Ese es el tema, que muchas veces no entendemos la definición de esta palabra. Lo usamos porque nos gustó, porque otro lo usó, pero realmente a veces no entendemos, no usamos el diccionario, como dice normalmente, ¿verdad? Y tendríamos que hacerlo, tendríamos que buscar en el diccionario qué dice al respecto para saber si se aplica esa palabra, ¿verdad? Quiero tomar un ejemplo antes de entrar en versículos bíblicos, en eso, en el tema más espiritual. Quiero seguir hablando en lo natural. Te voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasa si yo, Juan Medina, ahora el tema es, en nuestro país estamos viviendo suba de precio en los combustibles, dicen por la guerra, y vamos a tomar ese ejemplo, el tema de combustibles. La gente quiere que el gobierno intervenga, que subsidie, que bajen los precios. Entonces yo, Juan Medina, hago un papel que diga: Juan Medina, decreto que el combustible baja a 2.000 guaraníes por litro, todos los combustibles, en todas las estaciones de servicio. Archívese, proclámese, publíquese, etc. Juan Medina, agarro, hago copia y pego en todos lados, para que todo el mundo se entere que Juan Medina decretó esa baja de combustible. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra definición del diccionario dice que tenemos que tener autoridad. Así es que ese decreto que yo lo hice no tiene validez. Ahora también, vamos a ver el lado. ¿Qué pasa con eso que yo hice? Yo agarré un papel en blanco, lo hice, yo no puse ningún, por ejemplo, no falsifiqué ninguna firma, ni ningún papel con un membrete que diga del gobierno, ni nada, sino yo lo hice. Entonces no hay nada que me pueda el gobierno reclamar, diciendo simplemente una persona que no entiende la definición de eso. Así que no hay ninguna pena carcelaria para mí por hacer eso. Yo no hice ninguna falsificación, ni asumí nada, ¿verdad? Simplemente lo que hice no tiene respaldo
jurídico y no va a ser cumplido. Es lo que pasa cuando a veces queremos, nos excedemos en el uso del decreto y hacemos. Ahora, es diferente si yo, por ejemplo, soy propietario de un vehículo, está mi nombre, etc. Es mi responsabilidad, es mi autoridad, está a mí, eso yo respondo por él, entonces yo tengo autoridad sobre eso. Yo hago un decreto que diga que todo aquel que quiera subir a mi vehículo tiene que sacudirse los zapatos para no llevar por la vereda al vehículo, para no ensuciar el vehículo. Archívese, publíquese y hago una copia y lo pego en la ventanilla del auto. Entonces todo aquel que ve eso y va a decir, ah, sí, sí. Y bueno, él es el dueño del vehículo, así que yo voy a sacudir mi pie antes de poder subirme al vehículo. ¿Qué pasó ahí? El mismo papel, el mismo decreto, la misma persona, uno no funcionó, otro funcionó, claro, porque yo tengo autoridad para que se haga eso, ¿verdad? Inclusive para hacer que se cumpla. ¿Qué estás haciendo? No te estás sacudiendo. Así que yo tengo autoridad porque yo soy el dueño, estoy al volante y antes que se suba el acompañante le hago hacer y tengo autoridad para hacerlo cumplir. ¿Entienden? Así funciona en lo natural este decreto. Cuando un decreto del gobierno, por ejemplo, del presidente, se quita, dice, archívese para hacer un testimonio de eso, publíquese para que todos lo conozcan, y eso es lo que nosotros llamamos la declaración de eso. Publíquese y ejecútese, porque si no lo haces, te va el gobierno a obligar a que lo hagas. Entonces, eso trae el gobierno. Cuando hay muchas personas que piensan que al decir decretos, la persona le está queriendo obligar a Dios a que haga. No sé, yo creo que no podemos obligar a Dios a nada, ¿verdad? Él es el rey del universo, pero yo lo que digo a favor de las personas que usan el decreto, tal vez usan mal, pero deberían entender, todos deberíamos entender nuestra posición de autoridad y asumir. Yo creo que cuando la persona está queriendo o decretando o hablando de esa forma, está queriendo ponerse en una posición de autoridad. Y realmente el Señor nos da, nosotros somos príncipes, nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Así lo dice Juan 1:12, nos dio ese derecho de ser hijos de Dios, porque hemos creído, hemos sido lavados por su sangre y tenemos esa autoridad. Así que quiero ir a lo que dice la Biblia, solamente 2 versículos vamos a leer, uno en Levítico, capítulo 26, verso 3, dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mi mandamiento y los pusiereis por obra. Nosotros somos los encargados de andar en los decretos del Señor, de declarar los decretos que el Señor lo hizo, porque son principios que nos van a traer bendición en nuestra vida. Si yo respeto los decretos que emite el gobierno, el presidente de la República, pero claro que me ha de ir bien, pero si yo me quiero hacer el rebelde, no lo quiero cumplir, entonces me va para mal. ¿Por qué me va para mal? Porque el gobierno me va a obligar a hacerlo o me va a penalizar por no hacerlo. También, ¿verdad? Que es lo que ocurre en el mundo espiritual. Cuando no hacemos, somos penalizados. ¿Por qué? Porque infringimos la ley, que eso es lo que quiere decir el pecado. Transgredir, eso quiere decir pecado. Muy bien, segundo versículo que quiero leer está en Daniel capítulo 4, verso 17, que dice así: la sentencia es por decreto, o sea, ahí tenemos que hablar, de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre el más bajo
de los hombres. Muy bien, acá dice específicamente que nos da derecho a decretar, ¿verdad? Si estudiamos eso y vemos en el contexto, también está incidiendo que tenemos derecho a decretar. Tú tienes que tomar autoridad. Claro que tú no puedes decretar ni obligarle a Dios con eso. Yo te mando, Dios, que haga. No, sino va en decadencia. Dios decreta, yo decreto lo que yo puedo hacer bajo mi autoridad. Si es mi terreno, yo puedo decretar en los aires espirituales porque yo tengo potestad sobre ese local, sobre mi casa. Yo tengo autoridad. Yo puedo hacer un decreto. En lo natural puedo hacer un decreto y en lo espiritual también, porque tengo esa autoridad, ¿verdad? Y para colmo tengo la promesa de parte de Dios que dice: todo el que pisare la planta de tu pie, aleluya, todo lo que pisare, así como le dijo a Abraham, y se va. Ustedes saben una historia acerca de eso. Es que quedó tan impactado eso que marcaban los judíos, y Abraham marcaban con su pie en piedra desde tiempos muy antiguos, para decir todo el territorio. Hasta hace poco he visto un estudio de que encontraron esas piedras con marcas de pie, que dice, porque la palabra de Dios decía: todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Así es que nosotros tenemos que hacerlo, y si no lo decretamos, tenemos la responsabilidad, como dice en lo natural, de decretarlo, de declararlo, los decretos de Dios Altísimo, ¿entiende? Así que tenemos que entender la definición natural de la palabra decreto para saber usarlo. No está mal usarlo, pero saber cómo usarlo, ¿entiende? Y sobre todo tomar la autoridad de hijo de Dios. Amén. Y con esa autoridad realmente reclamar que el reino de los cielos sea establecido en nuestro lugar. Aleluya. También eso es parte de entrar en la guerra espiritual y tomar posesión y lugar de lo que el Señor nos ha dado. Nosotros, cuando hemos plantado la iglesia, nosotros hemos rodeado el lugar, hemos declarado y tomamos posesión del lugar, en un acto simbólico, ¿verdad? Porque realmente, pero lo hacemos en lo espiritual, y eso tiene impacto en lo natural. Te bendigo y que tengas una preciosa semana. Comparte con nosotros y dinos qué te pareció esto. Voy a estar esperando, y también si tienes algún tema que queramos tocar. Hasta pronto, nos vemos. Chao.